Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a intentar analizar y esbozar una especie de panorama de lo que es la realidad del país que últimamente viene concatenada. La economía con la política con la economía y viceversa, ¿no? Todo empieza a dar un círculo. Y es un círculo lo que quiero trazarles en estos momentos porque las medidas que se dieron por parte del gobierno nacional a nivel económico impactaron en los mercados, negativamente impactaron. Ya estuvimos viendo la semana pasada cómo aumentó el riesgo país, sigue bastante alto, cómo se desplomaron en los feriados las acciones argentinas en los mercados en Nueva York y cómo esto empezó también a agravarse cuando se dio a conocer una encuesta de Isonomía en la que en un escenario de balotaje pondría a Cristina ganándole a Macri, no solamente con esos datos, sino con datos de imagen positiva y de imagen negativa. Una imagen negativa del presidente Mauricio Macri del 80%, de más del 80% contra el 74% de imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner. Y por lo pronto la positiva, una imagen positiva tan solo del 14% por parte de Mauricio Macri contra más de un 20% de Cristina Kirchner. Bueno, todo este escenario en el que alteró los mercados, evidentemente, también se empieza a reflejar en las reuniones que tuvo el gobierno nacional. Comenzó a llamar a diferentes sectores para tratar de evaluar toda esta situación de crisis que está presentando el país. Y ahí, entonces, se puso una especie de pacto de caballeros. Pero un pacto, yo les pregunto a ustedes, les pregunto a todos los que nos están viendo, un pacto sería ustedes y nosotros quedamos en algo, sin ningún tipo de régimen que lo establezca. Pero aquí sí entra. Si el pacto usted no lo cumple, señor empresario, lo que le dice el gobierno es, ojo, porque entra en vigor precisamente posibles multas que puedan llegar a darse de hasta 200.000 pesos, entre otras cuestiones, ¿no? Que le pueden sacar alguna licencia, que pueden tener controles de algún tipo. Todo este mecanismo entonces se empieza a dar por parte del gobierno nacional de ver si no llegan a cumplir entonces los diferentes empresarios el acuerdo de precios o las diferentes cuestiones que estaban viendo. En esto venimos planteando, en realidad los mercados tambalean, Mauricio Macri baja en las encuestas, Cristina Fernández de Kirchner aumenta en las encuestas. Cualquiera de estos puntos que se vea alterado, que se tome como primero, lleva necesariamente al segundo lugar. Un círculo vicioso que ¿cómo se desencadena? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se define? Eso vamos a ver en el día de hoy. Empezamos. Política, economía, economía, política, en realidad siempre fueron un poco de la mano, pero en este año está fundamentalmente siendo central. Y para eso ya estamos con Gisela acá para analizar un poco la política de todo esto. Claro. De este anuncio, de la cantidad de expectativa que generaban, ¿no? Los precios que ya no se congelan, según dicen, ¿no? Me parece semántica la cuestión. No se congelan, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Así es, Diana. Buenas noches para todos. Es rarísimo porque son una batería de medidas económicas destinadas a la política, ¿no? Claro. Esto lo venimos contando desde hace rato, las medidas que el gobierno ha tomado, de las cuales descree que funcionen, bueno, dice por eso que son paliativos para pasar el momento y que el cambio va a ser siguiendo con la política económica, ratificando el rumbo y haciendo medidas de fondo y estructurales. Bueno, estas medidas están destinadas al posicionamiento, a mejorar el posicionamiento electoral del presidente. Lo que veníamos comentando, ¿no? Lo que veníamos comentando, o sea, está la política y la política electoral metida en esta decisión fundamental del gobierno, de quedar bien además, no solo con el electorado y de mejorar y posicionarse en las encuestas, sino también de cohesionar Cambiemos, ¿no? Ahora, a mí se me ocurre un poco pensar, ¿no? ¿Cómo empieza a darse este panorama de estas medidas que quiere tener el gobierno en el que en realidad insisten una y otra vez que esto no es antiinflacionario, que no es una medida para congelar precios, pero que en definitiva se trasluce también en eso mismo? Hay muchas contradicciones. Claro. Y de hecho, fíjate que el programa arrancó con muchísima confusión hoy, porque hubo relevamientos, ¿no?, que se hicieron
Y en las góndolas, por ejemplo, estaban el 50% de los productos de precios esenciales, como se llama. Había mucha confusión porque, por ejemplo, no estaba el señalamiento o la publicidad. Los cartelitos. Exactamente, los cartelitos que nos dicen que corresponden. No sé, entonces la gente no sabía si era precios cuidados, cuáles eran, no estaban todos. Incluso, según un informe que hizo la consultora Focus Market, lo que decía era que en algunos almacenes o supermercados chinos, los productos esenciales estaban más baratos que en las góndolas de los supermercados que están adheridos, ¿no? Porque recordemos que los supermercados chinos y las almacenes más chicas no están adheridos, pues solamente hay 2.500 puntos que se van a controlar. En realidad al bolsillo, seguramente esto lo vamos a hablar también con Diego Falcone más adelante, los bolsillos que no llegan a fin de mes, no le importa si el cartel dice precios cuidados, es que hay que, esenciales. No, está bien, lo que pasa es que uno genera ahora confusión, porque la gente va y quizás quiere buscar a ver precios esenciales y se encuentra con que no los encuentra. Con que no están, claro, ni esenciales ni cuidados. Y a lo mejor están, pero no estaban bien señalizados. En el caso de las almacenes de barrio, de los super chinos, lo que pasa también es que se cae el consumo y el almacenero tiene que vender. Sí. Entonces termina bajando los precios, haciendo una oferta muy agresiva porque no le queda otra y a lo mejor de ahí es que también están baratos. Tiene un montón de stock de mercadería que tiene que pagar, totalmente. Tiene que pagar a proveedores y demás. Entonces y como hoy no se sabe cuál es el precio de nada, ¿no? Porque hasta que no está claro. Ahora, la lectura política quiero, ¿no? ¿Qué dice el gobierno de puertas para adentro en el que hoy sale a decir que en realidad tiene toda esta semana para acomodarse los diferentes supermercados? Sí, porque lo que pasó fue que el fin de semana algunos de los empresarios, de los 16 CEOs y directivos de empresas que participan del programa que el presidente Macri recibió hoy en la Casa Rosada, lo llamaron y le dijeron que necesitaban una semana más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos fideos que ellos no estaban produciendo y que están en la lista y que los tienen que producir. Entonces dijeron, no podemos poner todo ya, que eso generó mal humor en el presidente. Pero bueno, lo que se dijo entonces es, se arranca ahora, se empieza a controlar recién el lunes que viene con justamente el decreto que se publicó hoy, que modifica la ley de lealtad comercial y que prevé, como vos bien contabas al principio, sanciones, multas hasta de 200.000 pesos y sanciones de cierre de establecimientos por 30 días. Sí. Y es lo que vos decís, hay otra contradicción, porque si es un acuerdo, es un acuerdo entre dos, ¿por qué van a salir a controlarlos de esa manera? Bueno. Hay muchas contradicciones. De todas formas, la reunión que se dio hoy con los empresarios fue cordial. Macri les agradeció por el esfuerzo que están haciendo, les prometió que el año que viene va a haber bajas de impuestos, porque obviamente los empresarios están diciendo que la mitad de lo que contiene un producto se lo llevan la presión tributaria. Es real que el sector empresarial viene pidiendo una reforma tributaria desde hace un montón de tiempo. Bueno, le dijo que el año que viene se los prometió y también les pidió que salgan a defender este programa, cosa que hizo uno de ellos, de los empresarios que estuvieron hoy, que es el CEO de Cabrales. De los cafés. Claro, bueno, que lo escuchamos ahora a ver qué dijo. Vamos. Y después lo comentamos. Si se puede cumplir el acuerdo, bueno, el acuerdo se puede cumplir, sí, obviamente, en la medida también que se cumplan todas las variables que comprometen al acuerdo, como puede ser el tipo de cambio, la inflación, es decir, dentro de los parámetros normales que estamos viviendo. Estamos en una situación que no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, y ahí está, Martín Cabrales. Pero pone un pero, dice, habla de las variables económicas que ya vamos a ir evaluando. Básicamente lo que dicen es que nosotros nos podemos comprometer con este acuerdo si el dólar se mantiene estable. Durante el día de hoy estuve escuchando varios de los empresarios que estaban, que participaron de la reunión y precisamente también lo que decían es que tienen muy buena relación con el secretario de Comercio, si la van a comparar en realidad con la relación que tenían con Guillermo Moreno, pero que incluso así, con la buena relación y la buena intención, la situación económica se les escapa de las manos. ¿Esto cómo lo toman de puertas para adentro en el gobierno? ¿Hay expectativa? ¿Hay confianza?
Sí, mira, por lo pronto lo que hizo hoy Macri, además de, bueno, de pedirles, agradecerles, pedirles que defiendan el programa, es tratar de llevarles tranquilidad. ¿Por qué? Le dijo que él tenía una encuesta que lo daba ganador en el balotaje, hasta pronosticó, dijo, gano el balotaje, no dijo contra quién, pero dijo 52-48, y esto tiene que ver con lo que vos también comentaste al inicio del programa, con esta encuesta de isonomías, que es una encuesta que trabaja para el gobierno, que se filtró el jueves pasado y que decía que en un posible balotaje entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, Cristina le podía ganar por 9 puntos. Bueno, acá se abren un montón de especulaciones, ¿no? Por un lado, algunos en el gobierno estaban molestos porque se filtró. A veces uno dice, bueno, ¿no se habrá filtrado a propósito? Porque el PRO, hasta ahora, siempre tuvo una estrategia que en es todas las las elecciones, sí, y además en todas las elecciones, siempre de tirar un poco para abajo los números. ¿Para qué? Para desconcertar al electorado. Al opositor y además para generar el voto útil. Si va ganando, porque muchas veces, ¿qué pasa? Macri va ganando. Entonces hay algunos que dicen, bueno, está bien, yo no quiero que venga Cristina, pero no lo quiero votar a Macri. Entonces voy por la tercera opción. Pero esa persona, si cree que no quiere que vuelva Cristina y le dicen que la cosa está muy difícil, a lo mejor ahí no va por la tercera opción. Eso es lo que se llama voto útil. Es muy probable que sea así como vos decís. Sí, ahora 9, ya, o sea, el problema fue que la diferencia que se filtró es muy grande. Y la verdad que generó un efecto contraproducente, inmediato. Claro, porque justamente hay una incertidumbre electoral tal con el tema de la posibilidad de que pueda volver a ganar Cristina, que justamente subió el riesgo país, bueno, y ahí respondieron los mercados como respondieron. Es como decís, es un círculo vicioso en donde hay medidas que están destinadas al electorado, a la clase media, a la campaña electoral, pero que el mercado no las entiende. Políticamente, yo siempre lo comento acá, Jaime Durán Barba lo que evalúa siempre es la cantidad de votos cada uno, pero ¿qué calidad de votos? El voto duro, que es aquel que no se va a mover por más de que pase cualquier cosa y que va a votar sí o sí, en estos casos, o a Mauricio Macri o a Cristina Kirchner. Sí. Habla también siempre de un voto blando, sí, que ahí que puede dispersarse e irse quizás a un tercer candidato también. Sí. Y habla también de aquellos votos de los indecisos. Sí. Trascendió incluso algunas de las declaraciones que estaría dando en una entrevista periodística sí, el presidente Mauricio Macri, en el que establece también un poco esa división de tipos de votos. Y que dice que el voto duro que él tiene, en realidad no se ha movido de su porcentaje, aunque algunas encuestas ya lo dan por debajo del 30%, del 28%, pero también habla de un voto indeciso, que podía ser blando, que fue al indeciso, y que ahí no va a saber qué va a hacer, que es el que va a tratar de recuperar. Bueno, ellos es lo que dicen, que llegado el momento, primero, insisto, el dólar, para poder pensar en un futuro, en una continuidad del presidente Mauricio Macri, el dólar lo tienen que controlar. Porque si no, no hay ni precios congelados, ni precios cuidados, ni precios acordados, no hay nada. Y precisamente del dólar, entonces también vamos a hablar después del corte con Diego Falcone, que nos va a explicar todo esto que nos viene diciendo Gise a nivel político, también desde la perspectiva de la economía. Quédense. Y veníamos planteando un escenario de un círculo que va a tener que destrabarse en algún momento para un lado o para el otro. Sube o baja Mauricio Macri en las encuestas, sube o baja Cristina Kirchner en las encuestas y todo repercute en los mercados. ¿Qué mejor que Diego Falcone para explicarnos un poco eso? Vamos a saludarlo a él, le vamos a dar las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a Nicolás, que siempre está pendiente del dólar. Sí, obviamente, es una gran diversión, es como la quiniela, ¿viste? Ves los números que salen, pero nunca los jugás. A mí me preocupa si el dólar sube o baja, aunque no compre nunca, porque no tenemos plata. Bueno, ¿cómo estamos tan pendientes y cómo están tan pendientes los mercados en realidad de lo que pueda reflejar una encuesta, Diego? Mirá, primero el que tiene que explicar la encuesta es la gente de Isonomía.
Tengamos en cuenta que el material que está circulando sobre la encuesta que da tan negativa la imagen de Macri, que lo pone 9 puntos por debajo de Cristina, no tiene los datos técnicos. Ya tuvo Isonomía un problema parecido a fines del año pasado, donde comunicó que lo que estaba circulando era apócrifo. Esta vez todavía, al día de hoy, esto se conoció la semana pasada, no ha comentado nada Isonomía. Por lo tanto... Por lo tanto, queda en la nada. Esa encuesta no tiene ninguna relevancia. De hecho, hoy hay una nueva encuesta de la gente de Elipsis donde muestra que se mantiene esto que aparentemente por ahora sigue siendo inamovible. El fuerte rechazo que tiene Cristina. Hay un 70% de los electorados que no la votaría en ninguna circunstancia. ¿Pero a qué te refieres con problemas técnicos? Que no dice la ficha cuántos casos, si fue telefónico, si fue presencial o si lo hicieron en un asado. Porque por ahí lo hicieron en un asado. O quizás en qué parte de la Argentina, decís vos. Es muy caro hacer una encuesta. Hay que contratar gente, hay que diseñarla. Entonces, no digo que el trabajo sea malo, simplemente que si esto está circulando, la gente de Isonomía debería y estaría bueno que comunique el dato. Lo que pasa es que desde ese punto de vista, ayúdame Giselle si me equivoco, tampoco el gobierno salió a decir de que esos datos no eran los que habían llegado a su escritorio. Es una de las encuestas que generalmente llegan al despacho de Marcos Es una empresa Peña. que trabaja para ellos, pero bueno, se filtró. Yo le voy a dar un consejo, señora, que usted está del otro lado del televisor y que está preocupado en 300.000 cosas y además le tiran una encuesta como esta. Usted espera la gran encuesta que la va a pagar con sus impuestos, que es la PASO. Claro. Cuando tengamos los datos de la PASO, ahí vamos a poder saber cuál es realmente el alcance. Primero, que tiene que ser candidata el 22 de junio. Sí. Cristina Fernández. Una vez que se presente y sea candidata, ahí tenemos un poco más claro el panorama. Y recién en las PASO. Y ahí vamos a ver realmente qué intención de voto. Mientras tanto, los mercados encuentran terreno fértil porque están sedientos. Eso es lo que quiero que me expliques. ¿Por qué el mercado hace una reacción inmediata ante esta situación? Porque cree en la encuesta. No, el mercado no cree en la encuesta. El mercado quiere sangre y ve oportunidad de ¿Qué significa que el mercado sus quiere bonos. Sangre? Está buscando que todo esté mal, empujar a la venta y generar oportunidades de compra más adelante. Si es que las hay, si es que las encuestas no reflejan el dato que circuló vía Isonomía. A ver si entiendo un poco. Entonces, una encuesta así, en el que se estabiliza la situación, ¿le es funcional al mercado? A algunos jugadores de mercado. Hay unos que ganan, los que están en efectivo esperando la oportunidad para entrar y no. Ahora, no hay nada de manipulación. Acá el que tiene que estar tranquilo es el inversor, que tiene que decir, espera, yo no voy a tomar una decisión. Como siempre recomendamos, el que estaba invertido en Argentina tiene que desinvertir algo porque asume un riesgo muy grande, pero el que está acá tiene que invertir porque por ahí el escenario se da vuelta. Hoy la Argentina está estimando, si uno mira la prima de riesgo, en 962 puntos, que hay un 50% de probabilidad que volquemos en los próximos 5 años. Quiere decir que Argentina no pueda pagar la deuda. Eso es lo que hoy está evaluando el mercado de acuerdo a los precios que vemos. 50% de probabilidad. La Argentina, y este miércoles vamos a tener el dato de balanza comercial que dicen que viene muy bien, arriba de los 900 millones de dólares. Es el 7º consecutivo. Argentina, a costa de una recesión y una excelente cosecha, va a tener superávit de dólares. Que ese es el problema. Acá todo se resuelve. No con los precios esenciales, cuidados, acostados, congelados. ¿Con qué? Con dólares. La Argentina se resuelve siempre con dólares. ¿La recesión para qué es? Porque Macri o el gobierno está interesado en tocarle el bolsillo a la gente o necesitamos ahorrar dólares porque no teníamos. Entonces, si empezamos a desandar esto, bajamos la locura que hoy se vivió en el mercado, donde la gente, mañana tenemos licitación de letes. Interesantísimo ver cuánto se renueva. Claro. Hoy literalmente hay pánico. Hay pánico, hay que salir de Argentina. Hoy fue un lunes negro. El lunes, martes, jueves. Esto va a ser así hasta el 22 de junio. Pero tranquilo. Igual es verdad que lo que dice él de las encuestas. Recuerden que en Neuquén las encuestas pronosticaban que ganaba el candidato del kirchnerismo y no ganó el oficialista, el gobernador Omar Gutiérrez. Las encuestas siempre hay que tomarlas con pinzas. Muchas veces son herramientas de campaña. O sea, primero muestran una foto. Hoy, para las elecciones, como bien dice él, falta, que es lo que dice el gobierno también, falta para las elecciones. La gente decide su voto en el último mes y muchas veces 15 días antes y muy pocos, un 13%, en el cuarto oscuro. Es que porque además, está pensando en otras cosas. A mí siempre me sorprende que, o sea, si hay un negocio, una industria en Argentina que sobrevive a cualquier cosa, es la industria del encuestador político. Sí. Porque si vos vas para atrás,
En 2015 dijeron que Scioli ganaba en primera vuelta, pero en primera, y sin posibilidad de balotaje. Que Aníbal Fernández ganaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que Cristina ganaba en el 2017. O sea, no se cansan de perder. Y nos olvidamos enseguida y 1 año y 3 meses después estamos todos de vuelta con las encuestas en las manos. Sí. Y, Bueno, pero y había funciona, encuestas y hay gente que les paga. Había encuestas que sí reflejaban un No, poco bueno, la tendencia. pero además todos los políticos las necesitan, por eso te digo, son herramientas de campaña, porque vos habría que ver, eso tendríamos que, un día tendremos que hacer un debate sobre esto, si realmente crean opinión o no, si la gente sigue una encuesta o no, pero sí que pueden fomentar el voto útil, seguro. Mucha gente que a lo mejor dice, que lo explicábamos antes, bueno, la verdad que Macri le está llevando, no sé, 9 puntos a Cristina, bueno, la verdad que yo no quiero que vuelva Cristina y no estoy de acuerdo con Macri, entonces me voy a dar el lujo de votar a un tercero. Ahora, si veo que está parejo el resultado, no me doy el lujo de votar a un tercero. Ahí voy antes de que A la me venga. polarización. Se llama voto útil. Entonces, muchas veces se tiran resultados que no son los que tienen para poder fomentar eso. O sea, se inflan números o se bajan Bueno, números. pero también hay que tener cuidado si eso está fomentado desde el gobierno, que en Argentina no es que siempre hay balotaje. Si vos sacaste 10 puntos de diferencia por debajo de los 50... igual acá me parece que fue además hay una contraproducente y no sabemos si y lo vamos a escuchar a hicieron, Duhovne. ojo. Ahora vamos a escuchar a Duhovne, pues es interesante. Si el gobierno está usando esta estrategia, pongamos que sea el caso, que tira la encuesta, destruye las variables financieras y le hace realmente el efecto de profecía autocumplida. Así que yo no sé si es tan gratis que el gobierno tire una encuesta para mostrarla a Cristina 9 puntos. Igual yo arriba. esto no lo estoy diciendo, No lo estoy diciendo. Vamos a escuchar a Duhovne para volver más que nada al análisis de Diego con la economía. Fundamentalmente con la incertidumbre política, ¿no? Con digamos, la incertidumbre que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición. Las nuestras son muy claras, ¿no? Que es continuar con nuestro programa de reformas, de integración al mundo, de búsqueda del superávit fiscal el año próximo. Bueno, Diego, un poco cómo terminamos de evaluar lo que quiso decir Duhovne hoy, Sica un poco, la reunión que tuvieron, ¿cómo lo ve desde los mercados? Porque ya que los mercados se vieron influenciados históricamente por una encuesta, ¿qué pasa con la palabra del gobierno? A ver, el gobierno va a jugar fácil en esta porque dice, no, mira, los mercados están vendiendo o hay una muy mala percepción de Argentina porque está la posibilidad de que gane en octubre una propuesta que conduzca al default, a la hiperinflación y a todos los fantasmas que tenemos los argentinos. Ahora, el gobierno tiene sus propios problemas porque en ningún momento el plan del gobierno contempla el crecimiento. La idea de esta déficit cero es todo muy linda, pero uno sabe por dónde la economía va a salir en 2020 o cómo se va a estructurar el acuerdo con el Fondo Monetario una vez que se termine este stand-by que tenemos hasta junio del 2021. Yo creo que están usando eso, que de los 960 puntos que cuesta hoy asegurarte que Argentina, si no pagas, te devuelvan la plata, puede haber unos 450 que son responsabilidad de Cristina, pero hay otros 300 que son del gobierno. Respecto de los buenos números que llegó a tener el gobierno, cubrirse de Argentina, de un problema en Argentina en 2018, al principio de 2018, era 250 puntos. Ahí hubo 300 que agregó el gobierno solo con chocar el gradualismo, que fracasó. El ajuste sin dolor fracasó. Entonces, de ahí saltamos a los 900 de hoy, donde está metida Cristina. Entonces, para repartir de la torta, la mitad se la lleva Cristina, un cuarto es del amigo Duhovne y un cuarto es histórico Argentina, porque bueno, Argentina no es Estados Unidos y necesita dólares para vivir. Y vamos a tratar de explicar también un poco cómo puede llegar a darse el comportamiento del dólar. Vos venías diciendo que vamos a tener más disponibilidad de dólar. ¿Cómo podemos prever un poco el precio, que es algo que también le preocupa bastante a Nicolás siempre? Los argentinos, ¿podemos llegar a pensar que el dólar nos va a echar en una disparada total? Como a 20 pesos, ponele. Difícil. A ver, el dólar hoy está bastante contenido entre la oferta de los 60 millones del gobierno, más lo que está entrando del campo, es muy difícil que se vaya. El dólar puede acompañar un poco y subir un peso hoy, sí, pero hoy, por ejemplo, terminó, a pesar del alza de 58 centavos, terminó muy ofrecido, o sea, muchos oferentes de dólares con un gran volumen. Y probablemente esta semana, hacia fines de la semana, por un tema de vencimientos de deuda y gente que tenía que salir, nos quedemos con un mercado donde haya mucho oferente y poco demandante. Dependerá también del pulso de la política, porque si vos después tenés el anuncio de Cristina, el 22 de junio, coincide con el ciclo bajista de la liquidación del campo.
Entonces, de acá al 22 de junio, el gobierno no debería tener problemas ni con el dólar, ni con la inflación, porque debería empezar a bajar al ponerle un techo. Después del 22 de junio es otro partido. Pero ahí debería prever, ¿no? Debería prever dólares, porque seguramente se va a disparar si Cristina anuncia la candidatura. Sí, o que Cristina tenga una fuerte baja en las encuestas una vez que oficialice su candidatura, como pasó en 2017. Si uno mira el 2017, Cristina anuncia y automáticamente baja las encuestas. ¿Sabe por qué? Porque empieza a hablar. Exactamente. En algún momento tiene que hablar. Empieza a hablar y claro, ahora se aprovecha de los errores ajenos, está callada. Perdón, pero con 80.000 millones de dólares en el central, más lo que le habilitó el Fondo Monetario, ¿no hay espalda para evitar una disparada en caso de que Cristina diga soy candidata? O sea, no... Sí, pero no puede el gobierno. El gobierno no puede, o sea, el Banco Central no puede intervenir directamente. Y por un lado es difícil porque no te evita quitar la volatilidad, pero por otro lado, cuando el central interviene y dice, ¿sabes qué? El precio máximo es 43 y pongo 5.000 millones de dólares como hizo en su momento Sturzenegger. Puso en 25 pesos 5.000 millones de dólares y todo el mundo se corrió. Se corre también los oferentes de dólares. Dice, bueno, que venda el central. ¿Para qué lo ofrece? Claro, y al día siguiente tiene que poner siempre 5.000 millones. Entonces, no, es necesario que el sector privado encuentre el precio del dólar. Con una inflación del 4,70, el dólar corre de atrás. Lo que vamos a tener ahora es una importante apreciación cambiaria, una mejora del poder adquisitivo de la gente y vamos a entrar en modo electoral para el tipo de cambio, un dólar estable. Y esto va a pasar desde el 22 de junio. Después del 22 de junio haremos otras proyecciones, porque de la misma manera que se equivocan las encuestadoras, los economistas, y está claro el REM, se equivocan. Ahora digo, toda la evaluación que estamos haciendo es como en el cuadro más grande, ¿no? Más general de la situación. ¿Qué pasa con el cuadro de la economía real de las personas? ¿Van a empezar a notar que el bolsillo les rinde más? Si el gobierno quiere cerrar bien este lanzamiento de medidas, que en realidad a criterio uno puede pensar que lo hizo más para los radicales que para cualquier otro, porque no sirve para nada, esto parece esencial y ni lo van a controlar. No sirve para nada, ¿por qué? Porque no lo pueden controlar, porque ni el kirchnerismo mandaba a la gente con las pecheras azules y no funcionaba. Entonces no lo van a controlar, no crean que van a ir a inspectores, van a ir 2 cámaras, sí, tienen no está la salchicha, falta un puré y ya está. Y van a hacer las sanciones. ¿Y no le va a afectar, vos decís, al empresario las sanciones que les puede aplicar el Estado? Entre vender a pérdida y pagar una sanción, te pago 3, 4 sanciones, te las apelo. Te digo que en realidad lo tenía, pero el camión se rompió camino Maswich. Digamos, una de las sanciones igualmente, de 200 pero no se millones puede de pesos, ordenar ¿no? sola la oferta y la demanda, digo, como contábamos antes, ¿no? El supermercado chino que no está adherido al programa necesita vender porque se le cae el consumo y baja el precio. No, el supermercado chino, y esta es la experiencia que uno tiene, ¿qué dice? Esta es mi mercadería y usted viene a robármela si yo no la vendo al precio que tengo idea que lo voy a reponer. Hasta que el precio en la cabeza del supermercadista chino no baje y se estabilice, que diga, bueno, si esto yo vendo a 100, mañana lo repongo a 100, entonces en ese caso sí lo va a mantener el precio. Pero si no, no lo vende. Prefiere no descapitalizarse porque además no hay capital de trabajo porque está muy cara la tasa de interés. Pero otra de las preguntas que tenía para hacerte es precisamente un poco esto, ¿no? Entonces vos decís que el control es muy difícil. Es muy difícil que se pueda llegar a controlar la gran cantidad de góndolas que hay. Y lo otro es, en el sector empresariado, cuando uno tiene que ver toda la economía de una empresa, ¿el pacto de caballeros puede llegar a darse o es solo de palabra? No, solo de palabra. Y más en Argentina. A mí, yo la verdad me sorprende. Yo tengo 41, hay gente que es bastante más grande que yo. Jamás se cumplió un pacto de palabra en la Argentina. Jamás. Acá no hay acuerdo de caballeros, acá es sálvese quien pueda. Cuando vos ves realmente lo que han aumentado los precios de algunos productos en estos últimos 15 días. Entonces, acá no hay pacto de caballeros, esto es todo muy lindo para la foto. La realidad es que usted, si el gobierno plancha el dólar y las tarifas, puede ser que tenga una calma y la inflación empieza a aflojar un poquito y después con este tipo de cambio competitivo la Argentina se serene un poco. Pero en cuanto aparezca las PASO y las encuestas que pagamos entre todos muestren que Cristina lidera con 9 puntos, estoqué atún, estoqué harina porque va a estar complicado. Ahora, Nicolás, ¿vos cómo evaluás un poco esta situación, ¿no? Dando como un panorama de que en realidad esto puede llegar a avanzar en el colectivo de la gente o...
Son simplemente símbolos que está dando el gobierno. El único pacto de caballeros que existe en la Argentina es entre los empresarios del mismo sector, que se ponen de acuerdo entre ellos y todos te cobran más o menos lo mismo. O sea, si Claro, uno se pone a los dos analizar... hacemos fideos y Cobramos lo mismo. Si vos te sos mi pones- competencia, pero lo cobramos. Lo cobramos igual, pero no lo vendas al mismo barrio que yo. Ahora vos fíjate que tenés 3 grandes cadenas de supermercado con distintas marcas, o sea, distintas marcas de cadena. O sea, Sí, sí, tenés sí. la gran cadena chilena y la cadena barrial chilena, la gran cadena francesa y los markets franceses. Tenés 3 grandes cadenas, tenés Que 2 tienen su grandes... propia marca. Sí, y tenés dos grandes mayoristas, y entre todo eso se reparte el consumo de la canasta básica del argentino. Entonces es muy difícil romper ese monopolio que en cualquier sistema de libre mercado, un nivel de concentración de ese tamaño, el Estado te hace así, ¡paf!, te los parte al medio. ¿Por qué? Porque eliminás la competencia. Al eliminar la competencia se producen estas caracterizaciones, ¿sí? Tenés una compañía láctea grande en Argentina. Eso no debería pasar en Argentina, pero llegás a hablar de, no, bueno, a ver, vamos a intervenir, oh, no, llegó el chavismo a la Argentina, y vos decís, no, pero es una cuestión, la libertad de mercado, el liberalismo bien clásico. Adam Smith se levanta y dice, muchachos, no puede haber un monopolio lácteo. ¿Se entiende? A partir de eso es que el pacto de caballeros está permanentemente entre ellos. Obviamente, como igual que digo, descreo mucho que exista un pacto de caballeros con el poder político, porque Aparte es un pacto que tiene en realidad reglas, porque teóricamente si vos no cumplís el pacto o tu parte, no es una cuestión de palabras. Yo te imprimo multas, te cierro el comercio. Cuanto más poderoso es el empresario, más se siente que el cargo de presidente es un cargo menor. Eso Igual, es algo histórico. Ahora, si vamos concretamente al boletín oficial y a todo lo que se publicó hoy, es la vieja ley de lealtad comercial, pero apunta, a mí me llamó la atención eso puntualmente, lo tenemos en algunas placas. Primero fíjate, ¿no? Asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales, ¿sí? Tenés conductas desleales, engaño, confusión, abuso de dependencia económica, obtención, obtención de mayor ganancia, depende de lo que vos deberías ganar, venta por debajo del costo, lo que vulgarmente llamamos dumping, ¿sí? Que también es una cuestión de deslealtad comercial que es muy normal en los bares y en los restaurantes, no así en los productos. Y el gobierno, a través del boletín oficial, busca asegurar la lealtad y transparencia de las relaciones comerciales. ¿Relaciones comerciales entre quiénes? ¿Entre los clientes y los supermercadistas? ¿O entre los supermercadistas entre ellos? ¿O entre los supermercadistas y los mayoristas? Entonces es como que uno empieza a ver y se encuentra con, por ejemplo, ¿cuáles son las conductas desleales? El engaño, la confusión, el abuso de dependencia un poco económica. subjetivo eso me resultó, ¿no? Yo hoy cuando lo veía, No, digo, es el totalmente engaño. subjetivo. Pero cuando yo te digo el abuso de dependencia económica y la obtención indebida de condiciones comerciales, le están pegando a los empresarios por sus conductas como empresarios. Ya no estamos hablando de plan económico, que en realidad un plan económico tiene una filosofía económica atrás y acá no hay ninguna filosofía. Para los marxistas es blando porque hay un acuerdo, y para los liberales es muy duro porque hay un acuerdo. Entonces, no es un plan económico si no tenés una filosofía económica atrás. Lo que sí están apuntando es 110% político más que económico, como decía Gise hace un rato, porque le están dando una señal a los empresarios diciéndoles, ustedes son los únicos beneficiarios de este contexto inflacionario, siempre fueron los únicos beneficiarios de este contexto inflacionario, y les recuerdo que si yo no gano en octubre, van a ser los únicos perjudicados. Claro. De todo lo que hicieron estos últimos 3 años, así que si no van a ponerla para la campaña, por lo menos pónganla de forma indirecta, reduciendo su margen de ganancias. Ningún empresario hace solidaridad, ninguno. Nadie. Ni pacto de caballeros. Si pueden restar este nivel de ganancias sin tener encajes bancarios, es porque ganan igual. También las asociaciones de consumidores constantemente intentaban como de que, bueno, la oferta esté para todos los bolsillos, que en realidad las personas puedan tener acceso. Vos incluso, Nicolás, en varias oportunidades acá mencionás que cuando alguien o alguna marca da un nuevo producto, te pone toda la góndola llena de ese producto, no tenés cómo elegir nada, en realidad. A eso es lo que me refiero con la cuestión monopólica, que, a ver, tenemos el caso de Microsoft en Estados Unidos, no vamos más para atrás, el padre de todos los casos de monopolio, la Standard Oil con Rockefeller, lo obligaron a repartirla, porque vos no podías tener un formador de precio, tenías que tener competencia, porque en la competencia se produce ese famoso egoísmo de Adam Smith, o si queremos hablamos un poquito más del utilitarismo más social de Bentham, y nos encontramos con que
Vos querés ser feliz o hacer feliz al otro por tu propio egoísmo, no porque querés que darle la mejor carne al mejor precio, como decía Adam, sino porque querés conservar al cliente. Y acá no se calienta en conservar al cliente, porque el cliente es cautivo. No tiene otra opción. Vos no tenés otra opción de leche, no tenés otra opción de queso, no tenés otra opción de yogur, y a eso es lo que apuntan con esto de abuso de dependencia económica. Bueno, y precisamente otra de las cosas que vamos a mencionar con respecto a lo que estaba diciendo Nicolás es estos proyectos, 3 proyectos al menos, que se están presentando sobre la ley de góndolas para ver si cuando uno llega al supermercado tiene opciones o no, Gise. Sí, es una idea de Elisa Carrió, que finalmente mañana se va a empezar a tratar la ley de góndolas en las distintas comisiones, la Comisión de Defensa del Usuario, de la Competencia de la Cámara de Diputados. Van a escuchar a distintos representantes de organismos de defensa del consumidor y también funcionarios del área de la Secretaría de Comercio Interior. Hay 3 proyectos que se van a analizar. El que presentó Elisa Carrió, justamente para evitar estos abusos de posición dominante de las grandes cadenas de los supermercados. Que es que en realidad un producto no puede ocupar más del 30% de la góndola. Sí, bueno, cada proyecto... Algunos 30, algunos 40. Por eso, son proyectos distintos, pero bueno, intentarán justamente en comisión tratar de ponerse de acuerdo. Hay uno de la masista Marcela Paso, quien preside la comisión, y también hay una por iniciativa popular del Frente Renovador. Sí. Y por iniciativa popular hay un texto que presentó Juan Grabois, o Grabois, no sé cómo se dice. ¿Cómo decimos acá? Yo digo Grabois, que lo presentó con, creo Viste que que con el cada titular de medio Maxi dice algo. Consumo. Sí, con Víctor Fera. Sí, totalmente. Así que eso arranca, no es lo que el gobierno, bueno, había sacado lo del decreto de esta mañana, porque esto, por supuesto, a los supermercados no les gusta nada. Pero bueno, arranca el debate en el Congreso. Digo, el empresario, si tiene una góndola y tiene que dividirla y poner los productos diferentes, ¿vos cómo la ves? No puede. ¿Por qué? ¿Cómo haces para poner una góndola en un supermercado más de la cantidad de marcas de yogures que debería haber? Le vas a decir a la pyme que hace un yogur de cabra traído del monte justo los días que cae lluvia, esa no hay cantidad, no tiene para producirlo. ¿Qué hay que hacer? Abrir las compuertas y traiga el yogur de Conaprole de frente de Uruguay y póngalo en la góndola, y ahí uno tendría un poquito más de competencia. Pero si no abrimos la importación, si no traes un gigante lácteo de afuera, como dice el amigo que debe tener algún problema que no consigue la leche a 25 pesos. Yo sí, tengo un serio problema. Ahora, fíjate el tema de las multas, porque una multa de 200 millones de pesos es algo que puede partir al medio a un productor de, no sé, de algo pequeño, pero a una gran productora láctea le causa gracia. Pero hubo uno que es muy interesante, que es, suspensión del Registro Nacional de Proveedores de hasta 5 años. ¿En serio le vas a sacar el registro a Mastelone? Igual insisto. O sea, mañana que tomamos agua con témpera Diego, tomamos mañana. Como decía Nico, la bajada de línea igual que viene haciendo el gobierno ¿Es una en bajada de reuniones, línea? no, es la siguiente. Señores, lo que está en juego es la democracia. O sea, están planteando ya en estos términos. Es qué modelo de país quieren. Ya no hablan de cambio cultural, le dicen directamente a los empresarios, a los intelectuales. Pero por eso le pusieron el nombre de Pacto de Caballeros. Lo que están hablando es así, es democracia o no democracia. O sea, acordemos, porque si no, como bien dijiste vos, la van a pasar mal ustedes también. Sí, no, ustedes solos, porque o sea, yo tranquilamente, desde el gobierno te dice, yo tranquilamente cruzo el charco, me voy a Punta del Este. Yo me voy a Italia, no Italia, como dice Macri, se va a descansar Italia. Bueno, va a ser evidentemente uno de los temas que va a seguir durante toda la semana. Vamos a un corte y enseguida regresamos con todas las consecuencias que puede traer la crisis en el gobierno y en el país. Y vamos a tocar un tema delicado ahora, porque veníamos hablando de las crisis, veníamos hablando de cuando la economía se vuelve difícil para cada una de las personas,
veníamos hablando de la inestabilidad del país. En general, estas cosas tampoco ayudan de contención cuando uno no está pasando un buen momento, y hoy se conoció una noticia muy triste también para el fútbol, en algo que veníamos mencionando constantemente, que es qué pasa con aquellos jugadores o exjugadores cuando empiezan también a perder la contención de sus equipos, o cuando en realidad pasan de tener muchísima fama a contar con pocos recursos para ir viendo cuál es el futuro. Santiago, vos esto es algo que nos venías marcando, pero constantemente. La verdad que hoy cuando se conoció la terrible noticia me acordé tanto de vos, ¿no? Que vos venías diciendo, bueno, pero los futbolistas les cuesta, los futbolistas realmente se deprimen, realmente tienen que necesitar ayuda. Así es, Diana, es una triste noticia la de Julio César Torresani, que fue hallado muerto en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. Tenía 51 años, vivía ahí y atravesaba un cuadro muy, muy severo de depresión, producto de problemas familiares y problemas económicos. En el transcurso de los programas hemos venido hablando muchísimo del post del futbolista, pero también aparece el durante, ¿no? Porque hay futbolistas que en el durante de cuando están en los clubes también muestran rasgos destructivos, que después terminan siendo potenciales depresivos una vez que dejan. Julio César Torresani fue un futbolista que tuvo una buena carrera, una carrera muy, muy notoria. Unión de Santa Fe, Colón, River, Boca, se dio el lujo de jugar en los dos grandes, que no todos los futbolistas, no solo por condiciones de fútbol, sino también por condiciones mentales, pueden afrontar un compromiso tal como jugar en los dos grandes, sabiendo que siempre sos mirado de reojo. Y sin embargo, él afrontó ese desafío, protagonizó también un recordado intercambio con Diego Armando Maradona en el 95, que justamente fue el día que Diego Armando Maradona volvió a jugar en la Bombonera, la famosa frase "te espero en Segurola de Habana", que le dedicó Maradona a Julio César Torresani. Pero que tenían una buena relación igual. Sí, terminaron con una gran relación después de ese enfrentamiento, de ese roce que tuvieron. Torresani fue a jugar a Boca y terminaron siendo grandes amigos, grandes compañeros. De hecho, Maradona en su cuenta oficial de Instagram lo despidió. Ahí vemos, me quiero quedar con una frase que dice Diego, que dice: ahora yo me pregunto, ¿por qué Boca, River, la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? Es exactamente lo que vos venís planteando siempre. Exacto. ¿No? Esto de cuando un futbolista se encuentra en la cresta de la ola y no hay soporte para ver después, cuando a temprana edad terminás tu carrera, y no encontrar camino, no encontrar rumbo, como que te jubilás muy joven. Sí, como los técnicos, los médicos y todo el equipo que hay dentro de un plantel de fútbol están permanentemente encima del futbolista, monitoreándolo, el médico haciendo fichas de cómo va su salud, el psicólogo también lo tiene que hacer. Claro. Cada técnico se pasa datos con otros técnicos de las características que tiene el futbolista que va a recibir o que va a dirigir. Claro. ¿Por qué no un psicólogo? ¿Por qué un psicólogo no puede presentarle a otro psicólogo colega cuando va a jugar ese chico a otro club de que ese jugador tiene esas características, que dentro del vestuario muestra rasgos destructivos? A veces hablamos de Centurión, a veces hablamos de otros futbolistas, pero estos casos de comportamientos en los vestuarios, de comportamiento con sus pares, son la antesala de algo que después termina detonando en depresiones muy profundas, y de hecho en el fútbol existe muchísimo. Hay casos como el de Mirko Saric, hay casos a nivel internacional que a veces el contexto del país, por supuesto que no ayuda, pero no significa que sea el detonante. Ellos viven en su propio país, viven en su propio mundo, no importa si están viviendo en Suiza o están viviendo en Argentina o en Venezuela. Les importa poco lo que sucede. Déjame agregarte algo más. En 2012 hubo una ley que modificó la política sobre la salud mental en la Argentina, y empezaron a pasar cosas que antes no veíamos, ¿no? O sea, uno ve gente caminando por la calle de noche y generalmente piensa que es un cartonero. Acercás a charlar y están totalmente fuera de su eje, pero no son peligrosos para terceros. Nadie piensa que son peligrosos para sí mismos, que están sufriendo. Un tipo que está parado en una esquina y grita que esa es su esquina, está sufriendo esa persona. Si lo empezamos a bajar para otros lados, antes de que se modificara esa ley, o sea, si en 2011
vos tenías una internación por una sobredosis de ansiolíticos con claros fines de suicidarte, como le pasó a Torresani, a las 48 horas no estás en tu casa. No estabas en tu casa a las 48 horas, solo. No es que te hacían un lavado. Acá con Torresani le hicieron un lavado de... protección. Le lavaron el estómago y lo mandaron a la casa. es un el tipo que se sistema- quiso matar. Es el sistema de salud, en realidad, el que está fallando, ¿no? Porque no creo que los equipos de fútbol sean responsables de lo que sucede una vez que ese futbolista no es funcional para su club, para Pero el es que medio. baja Pero el de sistema arriba. de salud O sea, si debería vos- también estar monitoreando y protegiendo a cualquier ciudadano, ya sea futbolista Claro, claro. o lo que Totalmente. Y sea. no estamos hablando de un gasto público innecesario. Estamos hablando de que entró una guardia, se le detectó que se quiso matar. Bueno, señor, usted va, acá tenemos un psiquiátrico, ¿no? Bueno, va al psiquiátrico. Santi. Sí, creo que volviendo al tema de antes, esto que sucede, hay muchas lesiones que tienen de trasfondo lo psicológico. El cuerpo, mediante algunas lesiones, está intentando darle paz a la cabeza y eso es lo que le sucede a los futbolistas profesionales, como le sucede a un montón de deportistas, que está la patada lógica, obvia, que el mismo roce del juego te puede producir A una mí en el lesión. caso de los deportistas me llama la atención porque hay un acelere, ¿no? Porque el entrenamiento, la excitación y demás, y parar es como una rueda que no puede parar de golpe. Si va rápido, rápido, para de falta la golpe adrenalina. y algo se Es choca. que es un medio muy pesado. Te pagan mucho, mucho dinero por ser una persona que tenga una mentalidad de Pac-Man, que siempre trate de ir por más, de ganar, de ser él siempre. Y de repente cuando se baja esa cortina, Claro, no ¿qué se puede pasa con bajar de esa golpe. personalidad, con ese ego que te fueron construyendo y que permanentemente te decían que tenías que ser vos el que tenía que ganar y el único? ¿Qué sucede con todo eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde lo depositas? Bueno, ahí está justamente lo que creo que deberían trabajar mucho en el mundo del fútbol, el durante del futbolista. Bueno, arrancamos la semana con todo, chicos. Buenas noches. A descansar, nos vemos mañana. Nosotros también nos vemos mañana, por supuesto, a las 23 aquí haciendo Hoy Nos Toca la Noche en el canal de la ciudad.